Urgente en La Nación Más, en exclusiva, las primeras declaraciones de la principal acusada de ser, como lo describió la fiscal Cecilia Balestrini, una asesina serial de bebés. Esto fue lo que dijo, y te vamos a mostrar en exclusiva lo que manifestó hace minutos nada más Brenda Cecilia Agüero, la enfermera acusada de los homicidios calificados de 5 bebés y los intentos de homicidio contra otros 8 niños recién nacidos en el Hospital Materno Infantil Ramón Carrillo en Córdoba. Esto es lo que dijo la enfermera, que declaró durante 50 minutos. Fue la primera de los 11 acusados en declarar ante un jurado popular formado por 8 vecinos de Córdoba y un tribunal técnico en este juicio oral que comenzó ayer por las muertes de niños en el Hospital Ramón Carrillo. Dijo Brenda Cecilia Agüero: paralelamente a mi trabajo en el hospital neonatal, trabajé en el sanatorio Allende de Nueva Córdoba. En una declaración que siguió con estos textuales: cuando ingresé a trabajar en el sanatorio me desenvolví en el área de perinatología, que es la unidad de terapia intensiva pediátrica. En el neonatal estaba en la parte de obstetricia. Recordemos, varias de las madres de los menores, de los niños, de los bebés fallecidos, señalaron a Agüero como la enfermera que recibía a sus niños para llevarlos a aplicarles las vacunas. Mi función como enfermera obstétrica era atender a la mamá hasta el nacimiento del bebé, desde que la paciente ingresaba en el hospital hasta que se iba de alta. Hasta acá no menciona ningún tipo de relación entre ella y los bebés, hasta acá. Exactamente, habla de las madres pero no de los bebés. Exacto. Hice especialmente en enfermería, especializaciones en enfermería. Me mandaban archivos de una chica que estudiaba en el hospital Garrahan en Buenos Aires y ella los compartía. Esto es lo que manifestó, insisto, parte de su declaración indagatoria. Cuando terminé la carrera hice un trabajo final. No recuerdo qué tema elegí, me saqué un 10 en la tesis. Recordemos, Brenda Cecilia Agüero fue por orden alfabético, su apellido comienza con A, en declarar ante el jurado popular y ante los jueces. Agregó: en la cárcel me visita mi mamá, mi papá y mis 2 hermanos. Hago tratamiento psicológico una vez por semana. Empecé a estudiar abogacía, a hacer yoga, pilates y educación física. También hago un taller de artesanías. Ahí hacemos muchas cosas para los niños precisamente. Está relacionado con las artesanías. Estudié Derecho porque al ver todo lo que decían, todo lo que pasaba, elegí algo que me sirva para defenderme. No puede ser que el resto tenga la última palabra y yo no. Y acá hizo relación exclusivamente y apuntó contra los periodistas. Pero le recuerdo a Brenda Cecilia Agüero que ayer fue justamente la fiscal Cecilia Balestrini, uno de los 2 responsables del Ministerio Público que está a cargo de la acusación, quien dijo que iba a probar que ella era una asesina serial de bebés. Me agarraron ataques porque pasé de no tener contacto con el exterior a tener que ver a todos los familiares y periodistas, y fue algo muy choqueante. Esto por lo que se vio ayer en la primera audiencia, en las imágenes que obtuvo de manera exclusiva nuestro compañero Andy Ferreira, en el momento en el cual ella estaba ante el tribunal, ante los 8 vecinos de Córdoba que también van a revisar, van a efectivamente determinar si es culpable o no culpable de los delitos por el cual está acusada. Que si, atención, si la declaran culpable de homicidio agravados en 5 casos e intentos de homicidio en 8 casos, la pena que le corresponde no es otra más que la prisión perpetua. Pero para esto falta mucho y el jurado popular va a ser el que determine si es culpable o no. La presunción de inocencia, vale aclarar, se mantiene desde el primer momento en el cual fue acusada, y lo que presenció hoy
el tribunal y los jurados fue la declaración donde ella tuvo la oportunidad de defenderse. En los 50 minutos de su indagatoria dijo que era inocente, que en realidad ella nunca mató a ninguno de estos 5 chicos, ni tampoco intentó matar a los otros 8 recién nacidos. Y un detalle muy, pero muy importante, su abogado, el doctor Gustavo Nieva, dijo que acá con ella, con la acusación contra Agüero, están encubriendo un hecho más grave, que era supuestamente la falta de sepsis en la sala de partos, en la sala de neonatal del Hospital Materno Infantil de Córdoba, que provocó justamente semejante cantidad de muertes. Y ahí la responsabilidad sería de los funcionarios que están siendo juzgados junto con la enfermera Brenda Cecilia Agüero. Tenemos más textuales de la declaración de la enfermera Brenda Agüero, pero quiero destacar el excelente trabajo de nuestro compañero Andy Ferreira desde la provincia de Córdoba. Andy, gracias, felicitaciones, nos has brindado desde la mañana material exclusivo, excelentes imágenes de Brenda Agüero en su declaración y ahora estos textuales que los estamos compartiendo por primera vez aquí en La Nación Más. Excelente trabajo. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí tratando de llevar parte de esta declaración con estos detalles y estos textuales, porque cabe recordar que la justicia de Córdoba, a través de esta Cámara Séptima, ordenó que no se reprodujeran los audios con el testimonio específico de los inculpados. Brenda Agüero, como bien decían ustedes, fue la primera en prestar esta declaración, de alguna manera vinculada directamente a datos identificatorios. Si bien es cierto, como mencionaron ustedes, ella brindó una declaración un poco más extensa que los otros imputados, también hay que mencionar que su propio abogado señaló que en el transcurso de los próximos días, bueno, no podemos precisar cuándo, en función también de cómo avance este proceso, ella va a volver a declarar y va a seguir aportando testimonio a esta causa. Por lo pronto tengo que decir que además de Agüero, declararon hoy Alicia Ariza, ex jefa de enfermería, está ella imputada por omisión de deberes de funcionaria pública, también Liliana Asís, la ex directora del Hospital Neonatal, que se quebró en ese testimonio frente al tribunal y también frente al jurado popular. Hizo referencia a que, bueno, ella había logrado un expertise muy específico, incluso fue una de las fundadoras de este hospital neonatal que se fundó en el año 2008 aquí en la provincia de Córdoba, por lo tanto también se siente perjudicada desde lo moral y desde lo profesional por esta acusación. Y les pidió perdón ella a los jueces, también es cierto, fue con cierto ánimo de plantar una postura porque el tribunal no le concedió la prisión, la libertad, ¿sí? Ella está en prisión domiciliaria con una edad avanzada, tiene 77 años, con algunas afecciones de salud, y es una de las 2 personas que están detenidas por esta causa. Brenda Agüero y ella. Ella con prisión domiciliaria, Agüero en la cárcel de Bower. Bueno, esas son las personas que vienen prestando declaración con estos datos más bien personales. Y cierro con esto, porque además están declarando en este momento Alejandro Escudero Salama, ex subdirector del administrativo del hospital, también el ex secretario de Salud Pablo Carvajal, y prestó también declaración muy breve, aunque hizo referencia exclusivamente a su estado de salud, el ex ministro de Salud, Diego Cardoso. Que está atravesando una situación complicada, ¿no? Un cáncer de pulmón, creo que nos dijiste ayer. Vamos a seguir está repasando. Atravesando ese cáncer de pulmón con tratamiento oncológico. Por eso el barbijo, ayer lo veíamos con barbijo también en la sala de audiencia. Gus, seguimos repasando textuales de lo que declaró hoy la enfermera acusada de matar a los bebés, Brenda Agüero. Si yo le quisiera hacer algo a los niños, no hubiese peleado tanto para entrar al hospital en el área de neonatología. Hablé con Viviana Martínez para que ella hablara con sus contactos en el ministerio y que me ayudara a entrar. Allí estuve hasta el día de mi detención. Bueno, son todos elementos que tienen que ver con el acto de defensa que se concretó hoy durante 50 minutos en el tribunal que está llevando adelante el juicio oral. Recordemos, 8 jurados populares, un tribunal técnico
ellos van a determinar, los jurados populares, si van a dar el veredicto culpable o no culpable. Y después el tribunal va a fijar justamente el monto de la pena si es que la declaran culpable. Han dicho de todo, que yo usaba mangas largas para poder meter medicación, que buscaba en internet cómo administrar potasio, que tenía en mi celular archivos de neonatología. Los periodistas se encargaron de crear al público una imagen de asesina serial. Bueno, acá le quiero recordar a todos que quien manifestó o introdujo el término de asesina serial fue la fiscal Cecilia Balestrini, que así la describió Agüero ayer cuando tuvo el turno de hacer la exposición, la presentación de los lineamientos de lo que va a ser la acusación en este juicio que comenzó hace 24 horas. Me hicieron 8 pericias. Quedó demostrado que no tengo doble personalidad ni ningún tipo de enfermedad psiquiátrica. Esto lo había adelantado también ayer Andy Ferreira, al sostener que no tienen hasta el momento. Por eso uno, desde acá, de La Nación Más, estamos adelantando que va a ser muy difícil probar la acusación. Que ella intentó matar a los bebés. Va a ser muy, muy difícil. Claro. Más allá de ese cuarto pinchazo del que se hablaba con respecto a los bebés que habían recibido, más allá de eso, va a ser muy difícil probarlo. Y además van a ser audiencias muy largas, el juicio va a ser extenso, y los jurados van a tener que estar muy atentos a separar justamente todo lo que se está manifestando. Mucha información van a tener que procesar. Hay que buscar un culpable porque las muertes de los bebés existieron, pero me están bombardeando a mí cuando no tienen pruebas. Ahora, ella no habla acá específicamente, Gus, y también le traslado la pregunta a Andy Ferreira, que está allí en Córdoba, viendo muy de cerca cómo se desarrolla el juicio. Andy, ella no hace referencia en ningún momento a si le aplicó o no le aplicó el potasio a estos bebés. Ella no menciona eso. No, ni siquiera hizo referencia, como también decían ustedes recientemente, que no hizo referencia a bebés. En este momento aquí tengo al abogado defensor de Brenda Agüero. Si ustedes me permiten, le vamos a preguntar específicamente. Claro que sí. Porque justo acaba de salir de la audiencia. Bueno, ¿por qué Brenda Agüero no hizo referencia, doctor Gustavo Nievas, a los bebés en esta declaración que en realidad no es tal, sino más bien una presentación con sus datos personales, pero que también es cierto, hizo una extensión de los mismos, ¿no? Con preguntas y respuestas. Brenda Agüero está detenida, la única que está detenida desde hace 1 año, casi 2 años, casi 3, privada de su libertad, siendo mujer en una cárcel de mujer acusada de matar bebés. Nosotros como abogados defensores fuimos muy cuidadosos del material que ingresábamos, porque apenas ingresaron el material tomamos nota de que se fotocopiaba y se repartía a los guardias, a las guardias, a las otras internas, y eso le generó una situación de vulnerabilidad importante a Brenda. Entonces, ideamos que la única forma que ella podía tener acceso al expediente era a través de un Kindle, que es un dispositivo de lectura electrónica que nos fue autorizado por la Cámara, no nos lo autorizó el Ministerio Público Fiscal, pero bueno, había que cargar en ese Kindle todo el expediente y enviárselo. Ahí tuvimos el segundo inconveniente, que fue que no se lo entregaban hasta que la Cámara tomó participación hace 10 días, dijo es necesario que ella tenga acceso al expediente pese a estar detenida como todos los otros imputados. Entonces finalmente se lo entregaron hace 3 días, entonces Brenda Agüero no ha tenido acceso al expediente en la misma proporción que lo han tenido absolutamente todos los demás, porque están todos en libertad. Por eso nosotros, pese a que habíamos hecho un pacto con la Cámara, que hoy Brenda iba a declarar ampliamente, dado que no pudo ver el expediente y dado de que con nosotros también tuvimos muchos inconvenientes para hacer contacto en el lugar del establecimiento penitenciario, que dicho sea de paso depende del Ministerio de Seguridad de la provincia, y todos sabemos las connotaciones políticas que tiene este caso. No pudimos hablar adecuadamente con Brenda, solamente una vez. Ella pudo leer el expediente un 20%, entonces hizo una declaración de presentación y quedamos con la Cámara que cada 10 días Brenda va a ir ampliando la declaración que ella va haciendo a medida que vaya viendo el expediente. A partir de mañana declaran las madres. Entonces no vamos a mezclar la declaración de las madres con la de Brenda para que no se interprete
inadecuadamente su intervención, así que después que termine de declarar las madres, va a declarar Brenda habiendo leído una parte más importante del expediente. Nievas y compañeros pueden establecer el contacto, está conectado Gracias, con Andy. ustedes. Gracias, doctor. Nievas, Viviana Valles lo saluda. Lo estaba escuchando atentamente y según su experiencia, ¿usted cree que su defendida Brenda Agüero en un par de meses va a salir sobreseída de la causa? Las resoluciones judiciales no se basan en la experiencia del abogado, se basan en las pruebas. Sí. Nosotros tenemos pruebas más que suficientes que Brenda no cometió los hechos que se le atribuyen. Si bien nosotros no tenemos que probar la inocencia, porque Brenda es ontológicamente inocente porque lo dice la Constitución y todos los tratados internacionales, el nivel de carga probatoria que logró alcanzar el Ministerio Público Fiscal ni siquiera traspasa la probabilidad. Y absolutamente todas las cosas que se vayan a ir dilucidando en este proceso judicial, que han sido ocultas sí, por el Ministerio Público Fiscal, van a ir demostrando la inocencia de Brenda y que muchas de esas cosas fueron lo que se llama prueba invisible, cosas que no pasan en el expediente, pero cuando hay una orientación muy marcada por parte del Ministerio Público en un determinado sentido, se lo tira a los medios y la gente comienza a creer que las cosas fueron en determinado sentido y fueron en otro. Pongo un ejemplo. Se dijo apenas la detuvieron que en su teléfono se descubrió información de dosificación de potasio como forma de demostrar que ella estaba bajando información de Google para preparar su empresa delictiva para salir a matar bebés. Cuando llegamos nosotros y presentamos la necesidad de que la visualización del teléfono no era una prueba que cubriera todos los requisitos legales, porque la Argentina tiene tratados de sobrevivencia digital como el de Budapest y hay leyes sobre el tema de que no se puede simplemente alguien entrar al teléfono y verlo, se hizo una pericia informática con todos los requisitos legales y esa prueba informática con informáticos de nosotros, informáticos del Estado, verificó que los PDF, si bien esos PDF de dosificación de potasio, que eran 9, si bien estaban dentro del teléfono de Brenda, en la carpeta de descarga del teléfono, sino que estaban en la carpeta de descarga de WhatsApp. Lo cual, que alguien se los había enviado. Alguien se los envió una persona que fue identificada, que acreditamos de que por qué los tenía, era una enfermera que trabaja en otro sanatorio de esta ciudad, que hizo un curso en el Garrahan y en función de eso le llegaron. Razón por la cual esos PDF los tenía Brenda y los tenía 300 personas más. Y desde el punto de vista lógico y jurídico, obviamente no lo mismo que yo haya bajado una información de Google de manera personal y otras que me lo enviaron. Razón por la cual esa tergiversación de la prueba es apenas un ejemplo, si quiere le nombro 3 más inmediatamente, de cómo se manipuló la prueba para hacerle creer a la gente que Brenda Agüero era culpable de hechos aberrantes, impropios de una persona que tiene 27 años, que no tiene antecedentes penales, que no tiene antecedentes psiquiátricos, que se preparó toda la vida para ser enfermera, que ama a los bebés. Esto es un invento que comienza a caerse y cuando se termine de caer, espero yo que la justicia haga una obra completa y terminen siendo investigados los que inventaron todo esto. Doctor, a mí personalmente creo que no hay suficiente prueba para eventualmente condenar a su defendida, pero me sorprende la actitud del Ministerio Público, y pongo nombre y apellido, la fiscal Cecilia Balestrini, que ayer en la presentación de los lineamientos de la acusación dijo que su defendida, o ellos iban a probar que su defendida era una asesina serial de bebés. ¿Cómo se puede ser tan contundente si, como usted bien marca, y aparentemente así ocurriría, no hay prueba suficiente? Primero, perdón. Primero que este juicio no es para transformar esto en un escenario de guillotina o palestra para ofrendarle a no sé qué Dios a una persona que está imputada, sino es un juicio justamente que se hace para poder al final del juicio descubrir si los hechos ocurrieron, quién los cometió y si eso encuadra una figura penal. Razón por la cual las manifestaciones de ayer, más allá de ser lamentables desde el punto de vista del derecho procesal penal y de las garantías constitucionales, significa una tergiversación conceptual de lo que es un proceso penal. Nosotros
tenemos dos formas de investigar. Investigamos conforme a los principios y garantías constitucionales, lo cual es propio de la democracia, o investigamos conforme a los criterios inquisitivos de la Edad Media, propio de Tomás de Torquemada y la Inquisición española. Se ve que hay muchos fiscales que todavía se quedaron en esa época y no pueden asumir que los ciudadanos tenemos derechos y garantías, las cuales no son de aplicación optativa, sino que deben respetarse. Esta actuación de la fiscal me parece lamentable, me parece que desvirtúa el sentido de este juicio, porque si ella tiene todas esas afirmaciones, ¿por qué estamos haciendo el juicio? No nos dimos cuenta, somos todos tontos y estamos perdiendo tiempo en enero con el calor que hace en Córdoba. Doctor, a mí hay algo que me llama la atención. Su defendida hace referencia y confirma que ella tuvo en ese lapso en el que murieron los bebés contacto con esas mamás, ¿verdad? ¿Esto es así? Ella trabaja en un hospital de neonatología, o sea, Sí. ella estaba específicamente en un centro obstétrico, que es la parte central del hospital, Ajá. que está dividida en tres partes. Obstetricia, que es cuando llega la mamá para tener el bebé, parto, que es cuando tiene el bebé, y cuidado de madres. Es un hecho, es un lugar muy extenso, pero no es McDonald's, donde el que hace la hamburguesa no hace la papa frita. Es un lugar donde todos se ayudan entre todos, sobre todo cuando llega un momento en que hay desborde de madres y entonces ella dice, yo estaba en tal lugar y tal lugar, pero esa madre yo no la conozco. Ajá. Entonces lo que está diciendo es que el hecho que haya estado ella en el lugar no significa que ella haya trabajado en ese parto o en el parto ninguno, porque no trabaja en parto, o en la asistencia de la madre del bebé. Pero ella tuvo sí o no contactos no hay ninguna constancia. Ella tuvo sí o no contacto con Ella y esos 30 bebés que personas más. murieron luego. Ella y 3 personas más. Esto fue Con así. algunos dice que no los conocen ni la conocen a la madre. Y otros sí. Primero, que hay algunos que no los... Con otros sí, pero otros con sí. ninguno de ellos ella tenía una participación directa. Ok. Ella ayudaba. Ok, ¿me ahí va mi entiende? pregunta, Y doctor. aparte hay una cosa... Ahí va Sí, mi pregunta, le perdón. escucho. Con algunos de esos bebés que perdieron la vida, sí, Brenda confirma haber tenido algún tipo de contacto. ¿No le llamó a ella la atención? Lo cual no la transforma en la asesina. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero mi pregunta es, Ah. ¿a ella no Sí. le llamó la atención que no uno, no dos, 5 bebés murieran en ese periodo? Digo, para ella comenzar una investigación o al menos ir para atrás en esa cadena de responsabilidades. Che, ¿qué pasó con estos bebés que yo de algún otro modo escuché o tuve contacto o me llegó la información? Digo, ¿a ella no le llamó la atención Quiero lo que sepan que estaba pasando? Quiero que sepan que en un hospital neonatal la muerte de bebés por distintos motivos, no quiero discriminar a nadie de ninguna manera, pero la muerte de bebés es bastante más común que en el sanatorio Allende o en cualquier otro centro de neonatología de alta complejidad. Es mucho más común porque hay un montón de situaciones que en otras clases sociales no se dan. Sin embargo, Brenda no tiene el panorama completo. Brenda no es la responsable del área. Brenda sabe que murió un bebé o que murió otro bebé a lo largo de 4 o 5 meses, pero no tiene el panorama completo si en otros turnos murieron bebés o no murieron bebés. No se le puede pedir a ella que haga un estudio estadístico de la cantidad de bebés que murieron, porque, por ejemplo, ese año, hasta que murieron estos bebés, afectaron a estos bebés, Sí. hubo 28 bebés. En ese año, en el 2022, hubo 28 bebés que algunos murieron y otros fueron descompensados. Entonces, Brenda no sabía, pero sí hay una cosa que quiero que quede claro. Todas las enfermeras, todos los grupos de enfermeras y de médicos decían lo que estaban pasando y desde la autoridad máxima del Ministerio de Salud y del hospital los mandaban a callar. ¿Cómo será que los hechos empezaron a ocurrir el 18 de marzo del 2022? El 6 de junio del 2022 se producen 2 muertes en un mismo día, lo cual llamó la atención a todo el mundo. No obstante, se siguió aguantando sin dar ninguna denuncia ni nada, hasta que el 4 de julio, el 4 de julio, un señor de apellido Luperi, ingeniero, que no tenía nada que ver con el neonatal, salvo el hecho de que era esposo de una médica anestesióloga, que supongo yo que la mujer le debe haber secado la cabeza con lo que estaba pasando en el neonatal, estacionó su camioneta frente
Tribunales 2 pidió ver a dónde había una fiscalía de turno y él quiso la denuncia. Esa persona que no tenía nada que ver con el neonatal fue la persona que sacó a la luz lo que estaba ocurriendo y a partir de ahí esa causa se judicializó. Esto para que exprese el nivel de apriete que había para adentro, para que ni los empleados ni los médicos pudieran ir y hacer una denuncia. Doctor, aprovecho que tenemos como invitado, vino por otros temas, pero lo aprovechamos, al doctor Carlos Regazzoni, que lo está escuchando, que está con nosotros. Doctor, gracias. Lo está escuchando el abogado de Brenda Agüero. Mucho gusto, ¿cómo lo va? Encantado, doctor. ¿Qué consulta tiene doctor, para él? Dígame. No, si hay ya diagnóstico de la causa de muerte, claro. Sí, hay diagnóstico de causa de muerte. La mayoría de los casos son casos de hiperpotasemia, pero nosotros queremos aclarar que el exceso de potasio como causa de muerte no solamente ni de manera exclusiva se da por inyección de potasio, sino que hay muchas otras situaciones que generan exceso de potasio, incluso a niveles de incompatible con la vida. Por ejemplo, una infección grande, algunas enfermedades que son necesarios tener, que son contagiosas y son muy fuertes. Nosotros hemos sido muy respetuosos hasta ahora, pero hoy podemos decir absolutamente que el hospital neonatal e incluso el centro obstétrico verdaderamente tenía una concentración de virus y bacterias que generó la descompensación de muchos bebés, la muerte de algunos de ellos, pero no todos los bebés murieron de lo mismo. Hay bebés que, y lo digo hoy porque mañana declaran las madres y quiero ser transparente en esto, respeto el dolor de las madres porque yo mismo soy el padre de una niña que murió al nacer, pero hay madres que llegaron al hospital con SIDA, para ser madres, dos con sífilis, una con problemas estomacales de hígado graso que generaba arritmia en los bebés, otra llegó con la bolsa partida hacía 2 días. ¿Todo eso está en el expediente? Todo eso está en el expediente y no se ha dado a conocer porque ha habido una manipulación de la información por parte del Ministerio Público para que todo esto se oculte, para que sea absolutamente creíble la versión de ellos, que era la única que le servía al gobierno, que era la existencia de una asesina serial. Doctor Regazzoni, ¿cuánto potasio pudieron haber recibido estos bebés para que le generara la muerte prácticamente al instante? Bueno, ellos deben haber recibido no sé, eso hay que verlo. No quiero hablar del caso puntual porque no conozco las circunstancias. Lo que sí que la hiperpotasemia es difícil que el potasio, la única manera en que se genera hiperpotasemia y que la persona no haya recibido el potasio de afuera es cuando hay una insuficiencia renal grave. No habiendo insuficiencia renal grave, la capacidad del riñón para eliminar el potasio es enorme, con lo cual si hay hiperpotasemia, ese potasio vino de afuera. Ahora, Gus, ayer hablábamos de la cantidad de pinchazos que tenían los bebés en el cuerpo y vos decías que había un cuarto pinchazo. Es lo que manifestaron al principio en la acusación los fiscales. Esto me lo podrá esclarecer o no el doctor Nieva. Se hablaba de un pinchazo que tuvieron para recibir la BCG, otro la vacuna contra la hepatitis y otro la vitamina K. Y ese cuarto pinchazo es el que supuestamente le adjudican a Agüero. El Ministerio Público Fiscal en Córdoba es un organismo absolutamente verticalista que responde en todo a un mando unificado con un criterio de actuación absolutamente verticalista. Todo lo que diga el Ministerio Público Fiscal en la primera etapa en la investigación de preliminar preparatoria lo va a repetir los fiscales en esta instancia. Lo único que nos garantiza que conozcamos la verdad, dada la motivación que ya he explicado de todas maneras, es que ahora el poder ya no lo tiene el Ministerio Público Fiscal, sino que se ha corrido hacia los jurados populares y hoy en un juicio oral y público, contencioso, digamos, adversarial, vamos a sacar a la luz toda la verdad que está en el expediente, no hace falta ninguna prueba nueva para que la manipulación de la prueba que ocurrió hasta ahora se acabe y surja a la luz la verdad de no solamente respecto de Brenda Agüero, sino de otras cosas que tienen que ver con los vínculos políticos del Ministerio Público Fiscal y el poder político. Usted dice que a Brenda Agüero lo están usando como chivo expiatorio para tapar cuestiones vinculadas a la sepsis que había o la falta
de asepsia que había ahí en el hospital? Desde que surgieron los hechos, hasta que los funcionarios sabían que los hechos habían ocurrido, hasta que finalmente se inició una investigación judicial, sucedieron 2 o 3 hechos que expresaban la necesidad de exterminar toda prueba que pudiera llevarlos a una hipótesis que lo culpara al gobierno. Por ejemplo, la única hipótesis que lo podía hacer zafar al gobierno desde el Ministerio Público Fiscal era una asesina o un asesino serial. Todo lo demás era responsabilidad del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron desaparecer 2 partidas enteras de remedios y no sabemos si en esas partidas enteras de remedio había remedios truchos, había remedios vencidos o, tomen nota, remedios experimentales, que tiene que ver con el poder económico de la industria farmacológica. No sé cuál fue el motivo, pero lo hicieron desaparecer. Dijeron que lo llevaban al CEPROCOR, que es un organismo que se ocupa de... El mismo que investigó el caso de Almazo. Los remedios. Sí, y el mismo Ministerio Público Fiscal que destruyó la prueba en el caso de Almazo y transformó esa información en una novela erótica y que impidió que conociéramos la verdad. El mismo Ministerio Público y los 2 de Córdoba. Y después no solamente hicieron desaparecer las partidas de remedio, que era una prueba relevante para conocer la verdad, sino que después lo que se conoce como escena del crimen, el lugar de los hechos, que era el centro obstétrico, fue absolutamente desmantelado. Lo borraron del mapa y lo armaron de nuevo en otro lugar. Razón por la cual se había prueba de sepsis, se había prueba de caños sucios, se había prueba de... desapareció. Cuando nosotros empezamos a intervenir en el caso y nos dimos con estas 2 novedades importantes, porque aparte hacer desaparecer pruebas de acuerdo al artículo 255 del Código Penal es un delito, y el fiscal que se rige por un principio de legalidad que tiene que investigar todo hecho que resulta delictivo, le dijimos, doctor, investigue esto, descartó esa prueba y se puso a hacer para lo cual había sido designado, empezar a tirar globos para afuera, como los PDF, como la supuesta estado de alteración mental de Brenda, como el perfilamiento criminal. No sé si tengo tiempo, pero les quiero explicar esto porque es desopilante. El perfilamiento criminal es un instrumento propio de la criminología y de la criminalística por el cual un ministerio público que está investigando la existencia de hechos delictivos de una persona que está prófuga pide a un perfilador criminal, que es un criminólogo, que tome nota del expediente y le vaya indicando qué datos le puede dar respecto de cómo se mueve esta persona que está prófuga. Horarios, lugares, hábitos, porque él necesita perfilar, tener una idea de cómo actúa una persona para poder atraparlo. Pero esto se hace cuando una persona está prófuga. El fiscal Garzón lo hizo con Brenda detenida, lo cual evidentemente es una preparación para mostrarlo a los medios. Y cuando este perfil salió, ¿qué dijo? Y que era una enfermera, que trabajaba en el neonatal, y bueno, en ese perfil entraba Brenda y 50 personas más. Pero en los medios de comunicación, el fiscal se encargó de que apareciera como una prueba, que era una fantochada desde el punto de vista del análisis de la prueba, que apareciera como la confirmación de que eso verificaba que Brenda Agüero era una asesina serial. Andy, última pregunta para el doctor Tenés. ¿Qué se estaba encubriendo, doctor, en un contexto también preelectoral? Se encubría la dificultad que iba a tener Schiaretti de salir a vender el proyecto Córdoba a nivel nacional, teniendo que explicar que en un hospital público donde desaparece la gente, donde se atiende la gente más vulnerable, empezaban a morir bebés y ellos no tenían forma de explicarlo. Entonces esa iba a ser una pregunta muy incómoda. ¿Cómo se solucionó esto? Desviando la atención y deseleccionando a una persona que supuestamente era la culpable, la metés presa y ya solucionaste el problema. Ahora, esto ocurrió en el 2022. Estamos en enero del 2025. Ahora se va a saber que no vamos a poder conocer tal vez toda la verdad porque se hicieron desaparecer pruebas y hoy ya no sirve esa investigación. Pero el objetivo del gobierno, que era que Schiaretti saliera a hacer campaña durante el 2022 y el 2023 para aspirar a ser presidente, está logrado. Bien. Gracias, Nivas. No, por favor. Doctor Nivas, muy amable. Gracias, Andy. Excelente tarea. Mañana va a ser otro día clave porque declaran las madres. Exactamente. Así Ya terminan de declarar los acusados, Así es. aunque pueden hacerlo en cualquier parte o momento del proceso. Gracias, Andy. Gracias. Gran trabajo. Bueno, lo aprovechamos al doctor Regazzoni que vino por otros temas y uno de